Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, hoy le vamos a dar otro giro a un interesante análisis que empezó en Visión RDN, pero lo invitamos aquí también a esta plataforma a Osvaldo Montalvo, economista, Osvaldo Montalvo Cosio, el cual tiene un libro muy interesante y le vamos a dar promoción al libro porque en realidad hay que leer esa obra. Pero antes de entrar ahí, yo lo traje aquí a Otro Giro para seguir y dar continuidad al tema. Y él va a dar unas informaciones muy importantes referente a Haití, a República Dominicana y a cómo se maneja todo. ¿Cómo está Osvaldo? María, gracias por la invitación. Sí. Mira, te decía que tratándose de un libro que es un trabajo complejo, hay muchas ideas y entonces haciendo programas de televisión, si uno no se concentra en una idea o en dos, entonces uno se dispersa. Y son ideas que es importante que la gente, toda la gente que te ve, que te escucha, que la comprendan. Entonces, la idea económica central del libro es lo que yo llamo la ilusión de ahorro. La ilusión de ahorro. La ilusión, como digo en el mismo libro, es como las ilusiones ópticas. O sea, tú estás viendo una cosa que no existe. Hay una ilusión económica muy conocida que se denomina la ilusión monetaria. La idea es que si tú tienes 200 pesos, tú tienes el doble de 100. Consecuentemente, tú tienes más dinero cuando tú tienes 200 que cuando tú tienes 100. Pero ¿qué pasa? Que la riqueza no se mide en moneda, sino en la capacidad de compra del dinero. Entonces, si tú tienes 200 pesos, pero resulta que cuando tú tienes 200 pesos, el arroz está a 50 pesos la libra, tú tienes en tus bolsillos, que es realidad, esa es la economía real, tú tienes 4 libras de arroz. ¿Se entiende? Sí. Pero si tienes, perdón, lo dije al revés. Si cuando tú tienes 100 pesos, tú tienes la libra de arroz está a 25 pesos, tú tienes 4 libras de arroz. Pero si cuando tú tienes 200, está a 100 la libra, tú tienes 2 libras de arroz. Entonces, en realidad, el dinero es lo que el dinero compra. Es lo que se llama la economía real, la capacidad de compra del dinero. Entonces, tú eres menos rico cuando tú tienes mayor denominación monetaria. Eso se llama la ilusión del dinero. Es decir, yo quiero ser rico, pero porque tengo capacidad de compra, no porque tengo mucha denominación. Incluso una broma que yo que hace un tiempo yo hacía en clases, era que yo daba un premio de 50,000 pesos. Yo lo que no decía era que eran 50,000 pesos argentinos. Sí. Entonces esa era la broma, ¿no? Eran 50,000 pesos por argentino. Sí. En ese momento, no sé ahora, pero en ese momento los 50,000 pesos argentinos era como $1. Entonces ahí es donde se ve, se expresa lo que es la ilusión monetaria. Entonces, la idea central económica, porque hay muchas otras ideas dentro del libro, es la ilusión de ahorro. ¿Qué es una ilusión? Es algo que tú piensas que tú tienes o que vas a tener, pero no tienes. Entonces, la gráfica, también te decía que es bueno utilizar una serie de escenarios, de ejemplos para que se comprenda mejor. El escenario que me gusta utilizar, porque todo el mundo lo entiende, es cuando nos sentamos un grupo a comer, un grupo de amigos, vamos a sacar las esposas y demás de la mesa. Un grupo de amigos nos vamos a comer, o a beber, o las dos cosas. Sí. Llega la cuenta, ¿verdad? Llega la cuenta, pero ¿qué pasa? Que nosotros pedimos cuenta conjunta, no individual. Sí. Entonces llega un cuentón, ¿no? Una cuenta grande. Pero entonces resulta que en el grupo yo estaba bebiendo ron y yo lo que pedí fue una papa frita y hubo gente que bebió champaña y que pidió langosta. Pero todo está en el conjunto. Al final tenemos que pagar la cuenta, pero resulta que cuando nos vamos nos damos cuenta que hubo gente que puso más de lo que consumió y hubo gente que consumió más de lo que puso.
Exacto. Al final de cuentas, al restaurante eso le es irrelevante. Cuando el mozo trae la cuenta, es lo que, si fueron 100,000 pesos, 100,000 pesos. Ya ustedes después resuelven su lío. Ustedes hacen lo que son esas compensaciones de uno con otro. Sí la hacen. De hecho, eso es tan problemático que en general los grupos, por eso cuando llegan a los lugares, piden cuentas individuales. Y así todo el mundo está seguro de que va a pagar lo que consumió. Pero eso mismo sucede en sociedad, para lo cual hay que dar un pasito atrás y tocar un tema que se llama el axioma de la no gratuidad. ¿Qué significa eso? Hay un economista que siempre tuvo muy mala prensa por sus ideas políticas, más que por su planteamiento económico, que es Milton Friedman. Y Milton Friedman decía que no hay tal cosa como una comida gratis. No hay gratuidad en el mundo, no hay gratuidad en la economía. Todo lo que hay en la economía es costoso. Hay que producirlo, hay que llevarlo a un mercado donde se vende a un precio en que se ofrece y el mismo precio en que se compra. Sí. Cuando a ti te dan una oferta de que si usted compra una laptop se lleva el estuche gratis, el estuche no es gratis. Te están vendiendo un producto compuesto por una laptop y por un estuche. Cuando te dicen que el vino está a 2x1 o está a 3x2 o que es un Black Friday, todo eso al final de cuentas se tiene que resolver en el precio de la mercancía que te venden y eso es lo correcto. Cuando yo digo que no hay gratuidad, mucha gente dice, sí, porque los comerciantes. No, es que todo el mundo en la economía vende buscando tener una cierta rentabilidad. Sí. Y el que es empleado quiere tener también una compensación que para él le resulte aceptable, satisfactoria respecto de lo que él entiende que es su entrega de valor. Sí, porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que no me pagan lo suficiente, pero él a su vez a los empleados de él tampoco le paga lo suficiente. Todo el mundo ve las cosas dependiendo del lugar en que se coloca. Mucha gente habla de los salarios, pero nunca se ha enfrentado a la nómina de una quincena. Entonces es difícil. Es difícil. Es difícil tú y el empleado a final de cuentas hay que pagarle. A él no le interesa si se vendió este mes, si llovió y no hubo gente o si el negocio está dando problemas. Al final de cuentas él trabaja por un sueldo. Entonces, no habiendo gratuidad, viendo ese escenario, nosotros ahora nos vamos al gran escenario del Estado. El Estado recauda impuestos y tiene un gasto público. El gasto público no se puede ir por arriba de la recaudación impositiva. Se puede y no se puede. ¿Por qué sí se puede? Se puede porque el gobierno puede, por ejemplo, contratar préstamos. Cuando tú contratas préstamos, el gobierno es un ente económico más, como tú o como yo. Si yo gano 100 y yo quiero gastar 120, pues entonces yo lo que hago es que cojo un préstamo por 20. Sí. Y ese mes yo puedo gastar 120 porque cogí ese préstamo, pero resulta que esos 20 que yo cogí prestado, el año que viene, el mes que viene, el semestre que viene, yo tengo que empezar a pagarlo. Eso es así. Entonces, al final, el gasto tiene que reducirse al ingreso. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede gastar el Estado? Vamos a llamarle el Estado, no vamos a entrar en la complicación de Estado o gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo puede gastar? Porque recauda impuestos. Si no recauda impuestos, no puede gastar. Tan es así que una forma de presionar a los gobiernos con las huelgas es precisamente porque se detienen las recaudaciones, consecuentemente no puede pagar. Y el Estado también es patrón. O sea, el Estado se le complica mucho la cosa cuando no le puede pagar a los médicos, cuando no le puede pagar a los profesores, cuando no le puede pagar a los policías, a los que son los empleados públicos. Sí. Entonces, pero esa es la parte corriente del gasto. Hay una parte de capital. Que yo quiero hacer una pregunta al mismo, Osvaldo, ahora. Y usted ha puesto brillantemente esa parte. Yo sé que la están entendiendo porque la está haciendo muy didáctica para que se entienda. Claro. Con relación a esa parte que usted explica, que está dentro de la economía... política de la invasión haitiana. Haitiana en República Dominicana. Quiero también que me hable de esa parte ahora para reenganchar el tema. Tienes que tener un poquito de paciencia. Vamos a caer ahí. Sí.
¿Qué pasa? Nosotros vemos el gasto corriente, pero hay un gasto de capital. Por ejemplo, queremos calles, queremos carreteras, queremos aeropuertos, queremos todo lo que son los bienes y los servicios públicos, Sí. hospitales. Lo ideal sería que toda la población pueda ir a un hospital público. En muchos países desarrollados la población acude preponderantemente al sistema de salud público, al sistema de transporte público, al sistema de educación público, porque hay una provisión de ese servicio público eficiente y de calidad. Pero además de los servicios están los bienes. O sea, las carreteras no nacen ahí, hay que fabricarlas. Hay que darles mantenimiento. El que va por una carretera y se encuentra una zanja, o en el caso de nosotros, que tú puedes ir por la carretera Duarte y adivina, tú no encuentras señalización. El dominicano sabe, llega a donde va porque sabe de antemano dónde va, pero no puede confiar en señalización porque no llega. Entonces, eso cuesta dinero. Eso hay que mandarlo a hacer, montarlo y darle mantenimiento. Eso se hace como una partida dentro del gasto público. Pero solamente podemos gastar si nosotros recaudamos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como hicimos en la mesa, nosotros tiramos una línea entre todos los que estamos aquí y decimos, ¿quiénes son los que pagan más impuestos de lo que consumen de bienes y servicios públicos? Y quiénes consumen más bienes y servicios públicos que lo que pagan de impuestos. Porque al final de cuentas es como esa mesa en el que lo que ponen mucho subsidian, le pagan a los que ponen poco y consumen mucho. O sea, hay una compensación. Eso se hace en todas las sociedades donde mediante el sistema de impuestos y subsidios, las personas ricas, vamos a llamarle así, tienen que subsidiar, financiar a las personas pobres. De esa manera, por ejemplo, un rico paga más impuestos de lo que reciben bienes y servicios públicos que lo que un pobre, porque el pobre tiene que ir a la escuela pública, no puede poner impuestos para las aceras que sí utiliza. El pobre va al parque porque son bienes públicos. Al ser bienes públicos, la característica de un bien público es que nadie puede ser proscrito de su uso. A mí nadie puede prohibirme que yo camine en el mirador, ni a ti ni a ningún ciudadano. Todo el mundo tiene el mismo derecho de acceso a los bienes y servicios públicos. Pero ¿qué pasa? Que si bien nosotros tenemos una población carenciada, necesitada porque somos un país pobre y subdesarrollado, nosotros estamos hablando que sobre el 60-70% de la población de alguna manera necesita asistencia del Estado. De alguna manera. Ya sea porque no pone suficiente impuesto para construir carreteras, no pone suficiente impuesto para mantener las escuelas públicas, necesita ser asistido. La franja de arriba es la que proporciona ese subsidio. La idea es, y esta es otra idea importante, Ariel, es que los recursos del Estado no son propiedad ni del presidente ni de los políticos. O sea, el Estado es una compañía por acciones, como cualquier empresa. Cuando entra dinero a la compañía por acciones, no es que ningún accionista en lo individual puede disponer de ese dinero. Eso es propiedad de la sociedad. Y se toma decisiones en función de los intereses de esa sociedad y en función de esos intereses se asigna el gasto. Así es como se maneja una C por A. Si tú y yo tenemos una empresa cualquiera de comunicación y entró $1 millón de pesos, no es que tú vas a agarrar el $1 millón de pesos para hacer lo que... Porque yo te voy a llamar y te voy a decir, pero ¿qué pasa? O sea, esto es una empresa, esto tiene una serie de reglas, de procedimientos, y en función de esas reglas es que hay que hacer las cosas. Sí. Pues fíjate que lo mismo sucede con el Estado. O sea, las recaudaciones impositivas no es para que el presidente haga lo que él entienda. O sea, hay una serie de procedimientos. Claro, él tiene una gran influencia en lo que se hace y la debe tener porque él es el representante de la sociedad en el Poder Ejecutivo. Lo que quiero decir con esto es que no lo puede hacer de forma caprichosa. Los funcionarios no pueden hacer con los recursos. Esos recursos no son de ellos. No pueden hacer lo que les plazca, lo que ellos quieran. Esos recursos están dirigidos para construir bienes públicos de calidad, para dar servicios públicos, para que la sociedad mejore. Es decir,
Nosotros pagamos impuestos no es un regalo a la clase política, sino para recibir a cambio bienes y servicios públicos que sean de calidad. Eso lo hacen todas las sociedades. Entonces el punto es, si nosotros tenemos nuestros propios pobres, nosotros con la invasión haitiana estamos importando pobres del país vecino. Con esto, muchas veces tú dices esto y te dicen, ay, pero qué señor tan desalmado. No, la realidad. Pero, óyeme, no. pero oye lo que está diciendo, que Sí. el tema es que un país también tiene que verse como una empresa. Entonces, una empresa busca socios Sí. y tú buscas socios que aporten a tú. Y la caridad, la solidaridad, la asistencia, siempre tiene un capítulo como en las empresas. Tú vas ahora que estamos a fin de año, tú vas a donde una empresa y te dicen, sí, señor, nosotros le vamos a asignar a usted un cierto monto para que usted los regale a los niños carenciados, o los regale a un asilo de ancianos, a los ciegos, lo que sea. Pero ese capítulo entra dentro de la racionalidad financiera de la empresa, no es a lo loco. Eso lo he puesto yo muchas veces, Ariel, como que cualquier persona quiere asistir a los pobres en las esquinas que piden. Tú ves mucha gente que se le ve en la cara mucha necesidad. Y tú dices, bueno, pero yo puedo poner, por decir algo, 100 pesos diarios. Y tú dices, no, pero con 100 pesos no se hace nada. Yo digo, bueno, eso es lo que yo puedo poner. Sí. O sea, yo no puedo salir todos los días a regalar 1,000 pesos. No puedo. Por más que quiera. Lo mismo sucede con un país. O sea, la República Dominicana es un país pobre, con cantidad de carencias, con sus propios pobres, con cantidad de problemas. Entonces, encima de eso, la República Dominicana, que no puede, se va a tirar encima las precariedades, la crisis, las necesidades del país más empobrecido, más carenciado de América completa y uno de los más pobres del mundo. No se puede. Entonces, no hay recursos. Hay que tener en cuenta, y eso es importante, que no solamente es la cuestión de los bienes públicos, también está lo que yo llamo los bienes libres y lo que es la desutilidad. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros tenemos un parque, el Mirador, y Estados Unidos tiene un parque, el Central Park, pero el Mirador está para que la gente camine, no está para hacer asentamientos de extranjeros ilegales. O sea, el parque le da una utilidad, un servicio, un beneficio a una colectividad. Lo mismo el Parque Mirador, que el Parque Enriquillo, que el Central Park. Cuando a ti te quitan, a ti te ocupan el Mirador, que lo han intentado, por cierto. Una vez hubo un contingente de haitianos que intentó asentarse en el Mirador, pero inmediatamente ahí no pudieron. No pudieron. Ahí no pudieron. Pero hay mucha parte ocupada de ellos. Pero entonces el tema es que esa ocupación se quiere en áreas que son del dominio público, pero esas áreas no fueron diseñadas, no se tienen, no se han conservado con ese propósito. Entonces eso le provoca un daño a la sociedad, aunque no le implique un desembolso monetario. Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque los espacios públicos no son para, incluso dominicanos han sido desalojados de espacios públicos. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros oímos por ahí que lo que pasa es que es mano de obra barata. Lo primero es que cuando tú consultas a los agricultores y tú consultas a los constructores, te dicen, no, barato no es. A los haitianos se les paga lo mismo que a los dominicanos, y eso es cierto. O sea, no es barato en el sentido de que tú te vas a una construcción y tú vas a encontrar que a un haitiano le pagan menos que a un dominicano. No, el mercado es eficiente en el sentido de que a igual cantidad y a igual calidad de trabajo, la compensación es la misma. Exactamente. Lo que sí hay un efecto, y creo que lo tratamos, aunque haya sido marginalmente en el otro programa, hay un efecto de desplazamiento lateral de la mano de obra dominicana. Es decir, la mano de obra en general se ha desplazado hacia las actividades informales y dentro de esas actividades a la economía gris, ¿sí?, a la economía canalla, hasta la economía delincuente. Y eso sí es muy perjudicial para la sociedad dominicana. Es decir, nosotros no podemos tener una sociedad, por decirlo menos, de jugadores de apuestas. Eso no es una sociedad, eso no es una economía. Nosotros no podemos tener una sociedad de puntos de droga.
por más que se quiera racionalizar, que la tenemos. ¿Y qué sucede? Que la economía delincuente, la economía canalla, la economía de la droga es, ya lo dije, es una economía. ¿Qué significa que es una economía? Que produce dinero, que hay un comercio, que hay muchos efectos de encadenamiento. Y creo que te comenté un encadenamiento. Todo el mundo, cuando se encuentran un bregador, por llamar un nombre, yo le quiero vender carro, yo le quiero vender relojes, yo le quiero vender vinos, yo le quiero... ¿Por qué? Porque es un individuo que tiene mucho dinero y mucho dinero que a él no le representa gran esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Incluso hay un efecto sobre el mercado de que tú no puedes competir con ese dinero. O sea, hay un efecto de encarecimiento, por ejemplo, en el sector inmobiliario, donde una persona normal de su trabajo no puede dar $300,000 por un apartamento de 3 habitaciones en una zona media. Sin embargo, él sí lo puede dar, porque el propósito de él no es rentabilizar esa inversión, sino lavar su dinero. Entonces ya eso le mete una presión adicional a ese mercado. Ese desplazamiento se ha ido haciendo en razón de que una racionalidad económica. Si yo me puedo ganar, como pongo yo el ejemplo del que vende droga en la esquina de Detroit, si me puedo ganar $1,000 diarios moviendo droga, ¿cómo es que me voy a ganar 60 lavando platos en un McDonald's? Yo me voy a vender drogas. Sí. Si yo jalando cartera me puedo meter en los bolsillos $10,000 diarios, ¿cómo es que yo me voy a poner a pegar blog o a tirar pala de arena? Yo me voy a jalar cartera. Y hay una permisividad, hay una tolerancia, se ha creado una forma de ideología en buen dominicano de que nada es nada. Usted haga lo que usted entienda para hacer dinero, que a usted no le va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la ilusión de ahorro? Nosotros le pagamos un sueldo relativamente bajo al migrante haitiano, pero ¿qué pasa? Que ahí se agota su coste social. No se agota su coste social porque él tiene que utilizar los hospitales. Sus hijos utilizan las escuelas. Él utiliza transportación pública. Él accede a todos los subsidios directos que otorga el Estado. Entonces nosotros aquí, en su sueldo directo, nos estamos ahorrando 10 y pagando impuestos estamos gastando 100 adicional. Esa es la ilusión del ahorro. Al final tenemos la idea de que nos está saliendo barato en razón de que el dominicano exigiría más dinero para hacer el mismo trabajo. Pero esa baratura la estamos multiplicando por 10 cuando se trata del gasto público que tenemos que asignar a esa migración que viene de Haití. Esa es la ilusión del ahorro. Adicionalmente, ningún país se ha desarrollado en función de salarios bajos. O sea, nosotros estamos produciendo con métodos del siglo XIX y con esos métodos estamos tratando de mantenernos en el siglo XXI. Todo proceso de desarrollo implica conocimiento y capitalización. Economía del conocimiento. Entonces nosotros lo que estamos es importando personal, mano de obra sin calificación, sin instrucción, sin educación formal. Con esa mano de obra nosotros vamos a entrar al siglo XXI. Claro que no. O sea, todo el esquema ha sido que la República Dominicana se haga cargo de la crisis haitiana para que los países que sí son ricos, que sí tienen responsabilidad política, que son Estados Unidos, que son Canadá, que es Francia, que debían hacerse, debían colaborar, que han abandonado Haití, lo que quieren es, y lo han logrado, presionar a la República Dominicana para que uno pobre se haga cargo de otro muchísimo más pobre. Sí. Osvaldo, muchas gracias. Usted sabe que nosotros, esto es una segunda edición, nosotros vamos a estar haciendo varias ediciones. Perfecto. Por el motivo del tiempo, usted sabe que el tiempo en televisión es un dictador, pero usted sabe que tiene el espacio abierto en otros medios, de verdad que sí. Sí. Lo felicito por esa exposición y yo invito, señores, a dar seguimiento a este libro demasiado interesante, Economía Política de la Invasión Haitiana en República Dominicana. Dije que comuníquense con nosotros
vía las redes sociales para el que le interese los libros, de verdad que sí, que son muy edificantes. Osvaldo, muchas gracias. Por cierto, los que lo quieran en PDF, lo pueden tener en PDF. A mí no me interesa vender libros, sino que se conozca su contenido. Sí, en PDF lo vamos a dar, es para que la gente conozca el contenido de Osvaldo, lo que dice aquí, que es muy interesante. Yo empecé a leer el mío y me he empezado a edificar en esa parte. Osvaldo, muchas gracias. Siempre. Como siempre le digo, mi gente bella, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también al de BTV, Canal 32. Hasta la próxima.